En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis amigos, hermanos, que nos hacen el grandísimo favor de ver o sintonizar este canal de la Iglesia Emanuel. Y en este día continuamos estudiando el libro del profeta Oseas. Revisaremos hoy el capítulo 13. Para esto lo dividiremos en dos partes principales. El verso 1 al 8, que habla acerca del abuso del favor de Dios conduce al castigo. La segunda parte del verso 9 al 16 dice una promesa de la misericordia de Dios. La porción de la palabra dice de esta manera, de los versos 1 al 8, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y a su plata se ha hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dice a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino de la acechara, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Esta porción quiere decir, mientras Efraín mantuvo una santa reverencia a Dios y le adoró en temor, fue muy digno de consideración durante ese periodo. Efraín zozobró cuando abandonó a Dios y siguió la idolatría, que los hombres que sacrifican besen a los becerros como muestra de su adoración a ellos, afecto por ellos y obediencia a ellos, pero el Señor no dará su gloria a otro y por tanto serán confundidas todas esas imágenes de adoración. Ningún consuelo firme y duradero debe esperarse sino de Dios. Él no solo cuidó de los israelitas en el desierto, sino que les dio posesión de Canaán, una tierra buena, pero la prosperidad mundana, cuando alimenta el orgullo de los hombres, los hace olvidarse de Dios. Por tanto, el Señor los encontrará con justicia, venganza, como la bestia más terrible que vivía
en sus bosques. El abuso de la bondad exige mayor severidad. La segunda parte dice: te perdiste, oh Israel, más en mí que esta tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujeres que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque yo hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encinta serán abiertas. Israel fue destruido por rebelión, pero no podría salvarse de sí mismo. Su socorro era solo del Señor. Esto puede aplicarse bien al caso de la redención espiritual, el estado de perdición en que todos caímos por los pecados voluntarios. Dios suele conceder descontento a los que deseamos estando en pecado. Felicidad de los santos es que si Dios da o quita, todo es con amor, pero desgracia del impío es que Dios da o quita, todo es con ira. Nada es consolador. Si los pecadores no se arrepienten y creen en el Evangelio, la angustia les sobrevendrá pronto. La profecía de la ruina de Israel como nación también muestra que habría una intervención misericordiosa y poderosa de Dios para salvar a un remanente de ellos, pero estos no era sino un tipo del rescate del Israel verdadero por la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Él destruirá la muerte y el sepulcro. El Señor no se arrepentirá de su propósito y promesa, pero mientras tanto Israel sería devastada por sus pecados, sin fructificar en buenas obras provenientes del Espíritu Santo. Toda otra fertilidad será hallada tan vana como las riquezas inciertas del mundo. La ira de Dios marchitará sus ramas, sus brotes se secarán, serán anonadados. Ayes más terrible que la guerra, más cruel, recaerán sobre quienes se rebelen contra Dios. Que el Señor nos libre de tales desgracias y del pecado, la causa de ellos.
Vemos en este capítulo pues dos cosas que Dios le dice a Israel. Uno, que abusa de la promesa de Dios. ¿Sí? El abuso sobre el favor de Dios. Entonces, Israel es un pueblo que ha tenido todo, que tiene todo en sus manos. Tiene la ayuda, la protección de Dios, la bendición de Dios, y por eso todo lo que hace prospera. Tiene riquezas. Y por todas esas cosas que Dios le da, se vanagloria y abusa de lo que Dios le da. Y se olvida de Dios y se vuelve o se va a adorar a otros dioses que no es el Dios verdadero. Por lo tanto, vendrá Dios y los justiciará, les pedirá cuentas y ellos serán reprendidos. Tanto el Israel físico como el Israel espiritual. Tengamos cuidados, pues, hermanos, de cómo nosotros abusamos del favor de Dios cada día. Como Dios nos bendice, nosotros nos sentimos como que nosotros hemos ganado principalmente el favor de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que al final de los tiempos dice que nos promete ayudar, se compromete a tener misericordia de nosotros y bendecirnos a todos, tanto los judíos naturales como los judíos espirituales, como somos los creyentes, los que hemos creído en Él. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado para no caer en este tipo de problemas, en este tipo de pecados, en este tipo de errores, de que nos sintamos tanto porque tenemos el favor de Dios y abusemos del favor de Dios. Tengamos mucho cuidado. Así como Dios nos bendice y nos permite vivir en un país con libertad, pero no por eso tengamos que abusar de esta libertad y caigamos en el libertinaje. Que Dios nos ayude a valorar esto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios les prospere en todo lo que haga. Bendiciones.